Como hemos escuchado hoy, los riesgos a los que los trabajadores se enfrentan diariamente son numerosos y muy variados. La exposición al radón, la sílice cristalina o las herramientas de higiene industrial requieren soluciones específicas y efectivas. Aquí es donde entramos nosotros, Grupo RG Iberia. Somos una empresa dedicada exclusivamente a proteger a las personas, a proteger a los trabajadores. Con más de 60 años de experiencia en la distribución de equipos de protección individual y vestuario laboral, entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes, tanto en términos de producto como de normativa. Actualmente, en España contamos con un equipo de más de 90 personas comprometidas con la seguridad de más de 1,5 millones de trabajadores. Una de nuestras fortalezas reside en nuestras alianzas estratégicas con líderes del mercado como 3M, lo que nos permite ofrecer soluciones de alta calidad y brindar el mejor asesoramiento a nuestros clientes. Un ejemplo de nuestro compromiso con la seguridad es nuestra reciente colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, con quienes hemos establecido un acuerdo para realizar formaciones in situ en sus distintas sedes gracias a nuestra estrecha relación con 3M. Este tipo de iniciativas reflejan nuestro compromiso continuo con la formación, elemento clave para asegurar la protección en el entorno laboral. Hoy podremos verlo en primera persona en estos talleres que vamos a realizar de la mano de Mari Salgueiro, delegada de ventas de 3M España y Portugal, experta en soluciones de prevención de riesgos laborales y a la que cedo la palabra para que os pueda mostrar y os animo a participar en los talleres que tiene preparados. Muchas gracias. Bueno, supongo que por la hora que es ya puedo decir buenas tardes. Vamos ya bastante tarde, por lo tanto voy a intentar resumir lo máximo posible para que podamos todos terminar sobre la 1:30. ¿Vale? Perfecto. El objetivo de esta charla, que sí que habrá una parte más práctica, un poco más adelante, es para que conozcáis los distintos sistemas que hay de validación de los EPIs. No sé si de los que estáis aquí hoy presentes habéis hecho alguna vez una validación de ajuste tanto de protección respiratoria o auditiva. ¿No? ¿Habéis oído hablar alguna vez de este tipo de validaciones? Tampoco. Vale, pues mejor todavía. ¿Vale? Estas validaciones lo que nos va a hacer o nos va a permitir es seleccionar, digamos, adecuadamente el EPI para nuestro trabajador, teniendo en cuenta varios factores que ahora vamos a ver. Okay. Me pongo las gafas, si no, no veo. ¿Vale? Esto va a ser un poco el contenido de lo que os voy a hablar. ¿Vale? No voy a tocar, evidentemente, todos los temas. Sí que hablaré brevemente sobre las obligaciones jurídicas, el motivo por el cual se aconseja hacer estas validaciones de ajuste, ¿vale? Las distintas metodologías que hay. No hablaré de competencia, pero sí al final de un programa eficaz de lo que es protección. ¿Okay? Dicho esto, brevemente, ¿vale? Me gustaría hablar de lo que nos indica la directiva, ¿vale? La directiva 89/657 sobre el uso seguro de EPI nos dice que un equipo de protección individual debe adecuarse a las disposiciones comunitarias sobre diseño y construcción en materia de seguridad y salud que lo afecten. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Vale? Pues básicamente lo que quiere decir es que el EPI se ha de adecuar a los riesgos que tiene el operario, ¿vale? Sin que esto suponga un riesgo adicional. ¿Vale? También nos dice que tiene que responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de condiciones atmosféricas, condiciones ambientales, el espacio donde realizamos la tarea, temperatura, humedad, etc. ¿Vale? También nos dice que tenemos que tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador. ¿Vale? Y aquí hablamos de el equipo que vamos a usar, si hay tallas o modelos, que elijamos el modelo adecuado y la talla adecuada al trabajador. ¿Vale? Es decir, que el equipo que vayamos a seleccionar se adapte a la fisonomía del propio operario. ¿Vale? Y finalmente, adecuarse al portador tras los necesarios ajustes. Y aquí, donde sea posible, el modelo que elijamos que tenga la posibilidad de poder hacer pequeños ajustes para que ese equipo
se adecue perfectamente al rostro del trabajador, ¿vale? Y se pueda ajustar, ¿vale? Esta es una directiva de la Unión Europea que fue traspuesta en su momento a la normativa española, y que sepáis que hay países en nuestro entorno en la cual lo que es las validaciones de ajuste son obligatorias, ¿vale? En España, de momento, esto no es obligatorio, sé que se está intentando trabajar para que lo sea, pero sí que es cierto que cada vez hay más usuarios que están demandando este tipo de pruebas, que se pueden hacer estas pruebas a sus empleados. ¿Okay? Cuando hablamos de un programa de protección respiratoria, veis que, bueno, hay una serie de pasos que siempre tenemos que realizar, ¿vale? Para que sea un éxito. Y entre todas estas pautas o puntos está siempre la prueba de ajuste, ¿vale? Si yo en mi empresa o en mi lugar de trabajo quiero incorporar un programa completo de protección respiratoria, es muy importante que contemple hacer estas validaciones, porque estas validaciones me van a asegurar o garantizar que ese equipo que yo he elegido para mi trabajador es el adecuado y está protegido. En términos de EPI, ¿vale? Nos podemos siempre hacer estas dos preguntas o estos dos puntos, ¿vale? Si es adecuado, y cuando hablamos de adecuado hablamos de el equipo en sí que estamos utilizando. ¿Este equipo nos va a reducir a niveles seguros la salud del trabajador mientras lo está usando? Y adaptado, aquí hablamos no solo adaptado al operario, por supuesto, que se elige la talla correcta, que si tiene que usar un dispositivo de protección respiratoria, que el operario no tenga barba ni vello facial, que si lo tiene que usar con otro tipo de EPI, que sea compatible, o si el propio trabajador tiene gafas graduadas, ¿vale? Por supuesto, adaptado al trabajador, pero también al entorno, ¿vale? Al entorno y la tarea que está realizando. Por ejemplo, en un ambiente muy sucio, ¿vale? Si usamos unas mascarillas y hay que quitárselas y ponérselas continuamente, puede que no sea el equipo más adecuado, porque no vamos a poder mantener la higiene de ese dispositivo, ¿vale? Seguimos. Si no hacemos bien este tipo de adecuación, nos vamos a encontrar pues, con muchos comentarios o quejas de los operarios. Pues que me cuesta respirar, que me es incómodo, que lo tengo que usar con una gafa y se me empaña, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso es muy importante intentar hacer validaciones de ajuste, precisamente por eso, para intentar evitar que los propios operarios se quejen, ¿vale? Y estén cómodos con el equipo que van a usar, ¿vale? Si están cómodos, lo van a usar durante todo el tiempo que están expuestos al riesgo. ¿Okay? La charla principal de hoy, o el bloque principal, son sobre las pruebas de ajuste, ¿vale? Y hablaremos de las distintas metodologías, etcétera, ¿vale? Pero antes, es muy importante señalar que a la hora de elegir un protector, en este caso respiratorio, nos tenemos que basar en tres pilares fundamentales, ¿vale? La primera es la eficacia de filtración, es decir, la tasa de filtración que tiene ese equipo, es decir, su protección nominal que nos ofrece, ¿vale? El segundo es el sellado facial. Por muy bueno que sea la mascarilla, en este caso, como está en la imagen, si este ajuste no sea adecuado, ¿qué va a pasar? Pues que el aire siempre va a entrar por la zona donde haya menos resistencia. Y justamente es por el mal ajuste entre el rostro y el dispositivo. Y finalmente, lo que es el cumplimiento. Es decir, el operario ha de usar el EPI todo el tiempo que está expuesto al riesgo, ¿vale? Si cumplimos estos tres puntos, podemos garantizar que al menos el trabajador está recibiendo la protección adecuada que hemos seleccionado para él. ¿Y por qué hacer pruebas de ajuste? ¿Vale? En primer lugar, porque cada usuario es distinto, ¿vale? Tenemos rostros distintos, dimensiones, facciones, etcétera, ¿vale? Y es muy difícil que un solo EPI se ajuste a toda la población, ¿vale? En segundo lugar, pues
nos permite confirmar que hemos hecho una buena selección de producto. En tercer lugar, pues es una gran oportunidad para formar al operario en el uso y mantenimiento de ese equipo de respiratorio, porque es muy importante, sobre todo en equipos como sin máscaras completas, que sí que requieren un mantenimiento por parte de los operarios, que sepan, aparte de hacer la típica inspección visual, pues que pueden revisar el equipo, las cintas, las válvulas de inhalación, exhalación, etcétera. ¿Vale? En cuarto lugar, confianza. Si el operario realmente ve que el equipo es adecuado a él, lo han validado, pues esto va a crear más confianza en el uso, ¿vale? Y si él lo va a usar durante todo este tiempo, para nosotros nos da cierta tranquilidad que el equipo le está dando la protección adecuada, ¿vale? En quinto lugar, normativas. De momento no hay ninguna normativa estatal que hay que cumplir, pero si lo hubiese, lo cumpliríamos. Y hay a veces algunas empresas más internacionales que tienen sedes fuera que sí tienen políticas internas de hacer estas validaciones de ajuste, con lo cual los podemos cumplir. Y por último, pues vamos a poder maximizar la protección. Si he seleccionado bien el producto, lo he adecuado al trabajador, le he formado en su uso y además lo he validado, voy a sacar mayor rendimiento de ese producto. ¿Vale? Ese equipo respiratorio va a funcionar y el operario lo va a usar todo el tiempo que sea necesario. ¿Vale? ¿Y cuándo debemos realizar estas pruebas? ¿Vale? La primera es cuando tenemos que seleccionar el protector respiratorio. ¿Vale? En segundo, puede que haya algún cambio de modelo o de talla. Pues sería conveniente volver a hacer estas pruebas para ver si realmente conseguimos un buen ajuste. ¿Vale? Puede haber cambios en el usuario, ganancias o pérdidas de peso muy importantes. O imagínate que ha tenido un accidente y tiene una cicatriz importante en el rostro, que justamente coincide con lo que es el ajuste de un equipo de protección respiratoria. Esto puede afectar mucho el ajuste. Y como decía antes, hay políticas internas. ¿Y qué nos encontramos en el mercado? ¿Vale? Hay varios tipos, porque hay varios tipos de protecciones respiratorios. ¿Vale? El primero es el cualitativo, que es este que tengo aquí a mi lado. ¿Vale? Es un equipo que se basa en la detección. Es un equipo que se basa en la detección de olor. ¿Vale? Yo con un nebulizador, que puede ser de sabor amargo o dulce, introduzco en el orificio. Este evidentemente está sin líquido. ¿Vale? Esta capucha la tiene puesta el operario con la mascarilla y yo aquí introduzco el nebulizador y voy, ¿vale?, introduciendo aquí una concentración de esta sustancia. ¿Okay? Si el equipo está correctamente ajustado, el operario no debería de notar ningún sabor al contaminante. ¿Vale? El siguiente son sistemas de cuantitativos de conteo de partículas. ¿Vale? Estos sistemas se basan en registrar la cantidad de partículas que hay en un ambiente y los que son capaces de atravesar lo que es el sellado facial del equipo. ¿Vale? Y nos da un valor de factor de ajuste. ¿Vale? Y también nos encontramos cuantitativos de presión negativa. ¿Vale? Estos equipos lo que hacen es generar una presión negativa dentro de lo que es el dispositivo respiratorio y va midiendo las variaciones de presión durante todas las pruebas que se están realizando. ¿Vale? Estas son las tres que prácticamente nos podemos encontrar hoy en día. ¿Okay? Este es el equipo que os he comentado antes al principio, que es un equipo muy básico, subjetivo, porque depende de que el operario te diga si nota o no nota este sabor. ¿Vale? Todas las pruebas constan de una serie de ejercicios que hay que respirar, normal, más lento, hacer ciertos ejercicios, etc. Más que nada para intentar simular los movimientos que puede hacer un propio trabajador durante su jornada laboral. ¿Vale? Y si en algún momento hay un desajuste y nota el contaminante, hay que parar la prueba y volver a empezar otra vez.
Si hemos dado fallo 3 veces, tenemos que considerar cambiar el tipo de EPI que está utilizando y probar otro. ¿Okay? Y el método cuantitativo, que es el que me han prestado hoy para hacer alguna prueba con algún voluntario, no me gustaría señalar a nadie, ¿vale? Es lo que dije antes. Lo que hace es contar las partículas que encontramos en el ambiente, las divide por las que encontramos dentro de lo que es el propio dispositivo y nos da un factor de ajuste. ¿Vale? Cuando hablamos de mascarillas y medias máscaras, si el valor es igual o superior a 100, tengamos un aprobado, es decir, el equipo le está ajustando. ¿Vale? Raso, pero le está ajustando. Cuando ya hablamos de máscaras completas, el valor es mucho más elevado y ya hablamos de un factor de ajuste de 2000, igual o mayor que 2000. ¿Okay? Ahora sí que vamos al taller práctico. Lo que os decía antes, este es el equipo que yo he traído. ¿Vale? Es muy importante, y así lo dicta la norma, que cuando usamos un equipo de protección respiratorio ajustado, de presión negativa, no se puede usar con vello facial. Y vello facial incluye, pues, rostro que no lleva afeitado durante, pues, no sé, una jornada. Los otros son evidentemente más obvios, como pues unos bigotes prominentes que pueda, bueno, de alguna manera afectar lo que es el ajuste de la mascarilla. También las patillas, ¿vale? Pueden ajustar y evidentemente una barba, ¿vale? Y al lado ponen unas imágenes orientativas de vello facial que supuestamente no debería interferir en lo que es un buen ajuste. Vamos de la barbita aquí, ¿vale? Y un bigote muy, muy finito que cubra solo esta zona. ¿Ok? Vosotros normalmente no hacéis esto, pero sí que lo hacen las mutuas, lo que son las pruebas, y siempre hay que tener en cuenta, si se quiere implantar en una empresa, una muy buena planificación. Y lo digo porque se ha de calcular el tiempo que se necesita dedicar al propio operario, que puede estar en torno a unos 20 minutos, si se hace bien. Lo ideal es tener una sala espaciosa, que esté solo, que no esté con demás compañeros. ¿Vale? Hay que informar al operario de lo que se le va a realizar y sería conveniente tener, aparte del EPI que normalmente usa, tener otros modelos por si acaso da un fallo durante las pruebas. ¿Okay? Estas son una serie de pruebas que se han de realizar, pero ya lo iré contando. ¿Vale? Con lo cual, ¿hay algún voluntario que no tenga vello facial? Primero lo que tengo que hacer, acercar esto un poquito. Primero lo que hace el sistema, ya os digo que no es un sistema de 3M, ¿vale? Es hacer una revisión para comprobar que todo esté funcionando correctamente, ¿vale? Es nada, unos segundos. ¿Vale? Debo de quitar el filtro EPA que tenemos aquí en el tubo. Mientras tanto, podrás ir eligiendo la mascarilla que más te apetezca. Estas son iguales, esta es ligeramente distinta. Todas son, creo que FFP3. Lo que varía realmente es la goma y la válvula, ¿vale? Pero a nivel de protección es exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenemos una concentración ambiental alta, ¿eh? De partículas. ¿Vale? Ahora me pide que coloque el filtro EPA. ¿Vale? De momento no te la coloques.
ahora os lo explicaré, ¿vale? Tengo que esperar que me haga toda la prueba. Perfecto, ¿vale? Hemos hecho la comprobación diaria, ¿vale? Lo que he hecho es perforado la mascarilla, en este caso, le he colocado esta tachuela donde tengo que colocar este tubo, ¿vale? Este tubo va a medirme las partículas que han sido capaces de entrar por el sellado facial y este azul, ¿vale?, son lo que mide el exterior, ¿vale? Esto te lo coloco así. Pasamos las gomas, es más complicado porque está el tubo, ¿vale? Si no, yo ya te ayudo. ¿Te lo aguanto? Segundo, porque tiene que ir una... Sí, y yo te ayudaré, no te preocupes, ¿vale? ¿Ok? Con lo cual, cuando estamos haciendo estas pruebas, lo que decía antes, es un buen momento para formar, ¿vale? Lo que tengo que ver es que las gomas no estén cruzadas, una más o menos a esta altura y la inferior aquí abajo en el cuello, ¿vale? Gírame un momento, ¿vale? Sobre todo la parte superior bien ajustada y la parte de abajo también, ¿vale? Y lo que estás haciendo, una sugerencia, un consejo, en vez de pinzar, porque a veces cuando pinzamos lo que hacemos es abrir aquí un hueco, ¿vale? Siempre intentar con los dos dedos moldear lo que es el clip nasal, ¿vale?, por toda esta zona, ¿ok? A priori parece que está bien colocado. Vamos a ver. ¿Okay? Tú lo podrás ver aquí, los compañeros lo verán ahí arriba, ¿vale? ¿Vale? Lo que vamos a hacer no es una prueba completa de ajuste, sino en tiempo real, ¿vale? Y aquí nos va a salir unos gráficos para que lo puedas ver tú, ¿vale? Arriba está contando lo que son las partículas ambientales que estamos encontrando en el ambiente, en el centro el de la mascarilla y después nos dará un factor de ajuste, ¿vale? Va con un poco de retardo. Parece que ahora se está estableciendo. ¿Os acordáis que os dije que cuando hablamos de medias máscaras o mascarillas tiene que ser igual o superior a 100? Y hoy, mira, estamos dando un valor muy elevado de ajuste, ¿vale? Eso quiere decir que la cantidad de partículas que está entrando es mínima, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, desajustas la parte superior, ¿vale? Esto va con un poco de retraso. Vemos cómo baja. ¿Y qué pasa con mascarillas? Que si las colocamos bien, tienen un muy buen nivel de protección. El problema está en que a veces son las prisas, que es continuamente, pues tenemos que entrar a trabajar y nos ponemos la mascarilla, estamos habituados a usarla cada día, por lo tanto, no reparamos en pensar que realmente requiere que las cintas estén bien colocadas y, sobre todo, lo que es la parte del puente nasal esté bien ajustado, ¿ok?
porque a veces a priori dices, ostras, me parece que está muy bien. No, ¿vale? El aire siempre va a entrar por la zona donde haya menos resistencia y ten en cuenta que eso va a ser por los bordes. Por eso es importante que si hay personal con barbas, bigotes importantes, que se contemple otro tipo de EPI, que los hay, pero no de ajuste pues teñido, como son estos equipos. ¿Okay? Si quieres ya te lo puedes sacar, gracias. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Vale? Sí. Si no hay nadie más que quiera probarlo, no, ya que ha costado. Vale, pasamos si queréis porque vamos justitos de tiempo y todavía me queda lo que es la protección auditiva, aunque será un poco más rápida, y sí que me gustaría hacer también un taller de lo que es la protección auditiva, ¿vale? Que también es complicado cuando hablamos de tapones. ¿Ok? Dejo de compartir mi pantalla. Si no va a estar haciendo ruido continuamente. Ok, como he dicho, este bloque va a ser un poco más corto porque ya en la primera parte estuve hablando un poco de lo que son la importancia de lo que es el ajuste de los equipos, ¿vale? Pero sí que tenemos que ser muy conscientes de que la pérdida de audición se debe realmente a dos factores importantes. Una que nos va a afectar evidentemente a todos, ¿vale? Y es con la edad, ¿vale? Se calcula que la mayoría de personas de más de 70 años pues ya tiene alguna pérdida auditiva, ¿vale? Pero quizás la más problemática es la que llamamos la pérdida inducida. Y sí que es verdad que al ser inducida realmente no somos conscientes de esa exposición a ese sonido, porque a veces es agradable, ¿vale? Nos puede estar perjudicando. Y esto sí que es verdad que ya no distingue de edades, ¿vale? Puede comenzar a una edad muy temprana y realmente pues no nos damos cuenta hasta mucho más avanzada la edad. ¿Okay? ¿Y por qué es un problema común? ¿Vale? Como bien he dicho, espera que vuelva atrás. Porque la pérdida de audición realmente no duele, es decir, no notamos ningún síntoma, ningún golpe, ¿vale? Mientras estamos expuestos a este ruido, generalmente, ¿vale? Porque nuestros oídos no son capaces de cortar ese ruido que nos entra. Pues los ojos tienen los párpados, que es una barrera que tenemos, un escudo, para evitar que entren partículas, por ejemplo. Pero el oído, salvo que metamos algún dispositivo, es incapaz de bloquear ese ruido nocivo que nos está entrando. ¿Vale? El daño no se ve. No se ve, ¿por qué? Porque no genera cortes ni moratones. ¿Okay? Es invisible, lo que decía, no se ve y ocurre de manera gradual, ¿vale? Con lo cual, cuando ya llegamos a una edad, es cuando ya empezamos a notar pues, los típicos síntomas que todos sabemos, ¿vale? Dificultad para oír los sonidos, perdemos primero los agudos, ¿vale? La conversación suena más amortiguada y es más complicado también a veces hablar por teléfono. Tenemos que pedir a la gente que repita lo que están diciendo, incluso subir el volumen. Pero también hay otros síntomas que a veces no los relacionamos con lo que es la pérdida de auditiva, ¿vale? O que nos están causando alguna lesión en el oído interno. Pues el estrés, irritabilidad, falta de concentración, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Y cómo elegimos esto? Un poco siguiendo los mismos criterios que comentamos antes. Es decir, en el tema de protección auditiva es muy importante saber primero qué niveles de ruido estamos expuestos, cuánto tiempo estamos expuestos, con qué EPIs los tenemos que hacer. ¿Es un ambiente caluroso? ¿Es frío? ¿Hay necesidad de comunicarnos? Es decir, nos tenemos que hacer una serie de preguntas antes de saber qué tipo tenemos que seleccionar, ¿vale? En el mercado, como bien sabéis, esto es un pequeño resumen, hay un sinfín de protectores auditivos, ¿vale? A mano izquierda tenemos los desechables, que generalmente son los que más gustan, porque son suaves al tacto, están fabricados de poliuretano o puede ser de espuma, ¿vale? Sí que es cierto que se tienen que
moldear con las manos para poder introducirlas en el canal auditivo, ¿vale? Y estos son todos desechables. Y es verdad que un tapón auditivo, por norma general, ofrece mayor nivel de atenuación que un auricular, ¿vale? A mano derecha tenemos los semi-insertos, que siguen siendo del mismo material, de poliuretano o de espuma, pero la única diferencia es que tienen menos materia y tienen un pequeño vástago o base para poder introducirlos en el oído, en el canal auditivo, ¿vale? Estos tapones pueden ser especialmente interesantes en aquellos ambientes donde hay mucha suciedad, porque como no tienes que comprimir ni manipular el tapón, pues lo puedes coger con el vástago y no hay problema. ¿Okay? También tenemos tapones reutilizables, que esto ya es otro termoplástico, ¿vale? Y estos sí que son reutilizables y se pueden lavar, creo que normalmente hasta 25 veces, con lo cual es un tapón que lo puedes usar durante un tiempo más prolongado, ¿vale? Tapones de banda, que seguramente también los habéis visto, ¿vale? Cuando no necesitamos un nivel de atenuación muy elevado, o para aquellas personas que están continuamente entrando y saliendo de zonas donde hay ruido. Es mucho más cómodo tener pues, un tapón con banda que te lo pones, sales de ahí, te lo cuelgas al cuello, vuelves a poner, que un tapón que tienes que estar o comprimiendo o estirando la oreja para poder colocarlo correctamente, ¿vale? Y finalmente, auriculares, lo que os decía antes. Existen un sinfín de configuraciones, tanto si es de arnés de cabeza, como de nuca, atalaje ad casco, etc. Y también la posibilidad de tenerlo con escucha ambiental, que te permite oír los sonidos del entorno, ¿vale? A niveles no nocivos y con sistemas de comunicación, ¿vale? Que cada vez más se demanda ese tipo de producto. Empresas que están expuestas, o los trabajadores, mejor dicho, que están expuestos a mucho ruido, pero pues tienen que estar comunicados pues, en una línea de fabricación o son supervisores que andan con un teléfono móvil y están en una zona de ruido y tienen que recibir llamadas, ¿vale? O sea que hay un sinfín de posibilidades en el mercado, ¿vale? Posiblemente hayáis visto esta tabla que viene directamente de la EN 458 sobre el uso y selección de protección auditiva. Y lo que viene a decir es que quiere marcar un objetivo rango del nivel sonoro dentro del canal auditivo con protección auditiva, ¿vale? Y marca un rango que puede estar entre los 72 y 77 decibelios, ¿vale? Con lo cual, todo lo que quede fuera de ese rango, pues es igual de peligroso. Si no tiene suficiente protección, pues le estamos dañando el canal auditivo. Y si le estamos sobreprotegiendo, también es peligroso, porque va a tener más sensación de aislamiento y posiblemente no vaya a oír pues, señales de aviso, alarmas, etc. ¿Vale? O incluso carretilleros que pueda haber en la zona, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Que no el protector con mayor nivel de atenuación siempre es el adecuado para el trabajo que hay que tener en cuenta. Y esto sí que choca bastante cuando se enseña, pero es verdad. Esto está basado en una empresa con un nivel de ruido de 95 decibelios A, ¿vale? Y cómo se comporta un protector auditivo según el tiempo que lo estemos utilizando, ¿vale? Si yo lo estoy usando durante todo ese tiempo, en ese caso han puesto 8 horas, pero me es igual, todo ese tiempo que yo estoy expuesto al ruido, pues la eficacia va a ser al 100%. Si yo, sin embargo, durante todo ese periodo que yo estoy expuesta al ruido, solo lo uso la mitad del tiempo, cae a 12 decibelios, es que más de la mitad. Y a veces no somos conscientes de esto. Cuando estamos en un ambiente de ruido y se nos acerca un compañero y nos quiere decir cualquier instrucción o lo que sea, o sacamos el tapón o apartamos la orejera o lo que sea. Y en ese momento no solo estamos escuchando a nuestro compañero que estará chillando porque estamos en un ambiente de ruido, pero también estamos recibiendo esa dosis de ruido nocivo, ¿vale? Y ya, cuando ya solo lo usamos la mitad del tiempo, ya bajamos a un nivel de eficacia de un auricular que estaba en torno a unos 30 decibelios a solo 3, ¿vale? Con lo cual,
el mensaje que quiero que quede bien claro, que cuando estamos expuestos a ruido se ha de usar el 100% del tiempo, ¿vale? Y si hay necesidades de tener que quitarse el tapón, ¿por qué? Porque hay necesidad de comunicación, lo que sea, que hay otras opciones que se pueden valorar. ¿Okay? Y aquí sí que viene la parte de la validación de ajuste, ¿vale? Lo que dice aquí es prácticamente lo que dije lo mismo en el apartado de protección respiratoria, ¿okay? Que es muy importante. En respiratoria podría decir que posiblemente la mascarilla sea el EPI más, digamos, complicado de ajustar bien, porque requiere su tiempo. Y cuando hablo de protección auditiva, posiblemente los tapones de estos que tenemos que conformar con nuestras manos sean los más complicados, ¿vale? Por las prisas que tenemos, no sé si os habéis dado cuenta, pero en vez de comprimirlo, pues igual lo cogen o lo estrujan contra el oído, parecen como Frankenstein, se los ves delante, etcétera, ¿vale? O sea que es muy importante lo que es la formación en cómo usar un tapón, cómo tenemos que colocarnos un tapón. Y las validaciones de ajuste pues sirven para esto, sirven para detectar pues dónde están estas carencias en el trabajador, porque igual pues no se formó en su momento o se ha olvidado, etcétera, y sirve para reforzar, ¿vale? Hay un sistema que se llama el AirFit, que es este negro que tengo aquí, que se compone de dos piezas. Tiene un hardware que no deja de ser un altavoz y tiene dos pequeños micros, ¿vale? Estos micros lo que hacen es medir el nivel sonoro dentro del canal auditivo y el exterior, y nos da un nivel de atenuación individual a ese operario, tal como se ha colocado en la protección auditiva, ¿vale? Y tenemos el software, ¿vale? Este software, de una manera muy gráfica, le va a demostrar al operario que está haciendo la prueba el nivel de atenuación que ha conseguido con ese dispositivo, ¿vale? Si vemos que después de hacer la primera prueba pues no consigue un buen ajuste, le volvemos a formar de cómo lo ha de hacer, etcétera, seguimos igual hay que considerar pues otro modelo de tapón o un auricular, ¿vale? Dependiendo de las circunstancias, ¿vale? El sistema se puede probar con todo tipo de tapones y auriculares, ¿vale? El auricular realmente siempre da buenos valores de atenuación porque es muy difícil no ajustar bien un auricular, es decir, lo has de hacer un poco a propósito, ¿vale? Lo que sí puede influir un poco el nivel de atenuación es si usamos otro tipo de EPI, como puede ser una gafa graduada o una gafa de protección contra impactos, por ejemplo. La patilla, evidentemente, siempre queda un pequeño hueco en donde se puede filtrar el ruido, ¿ok? Y esto es lo que ahora vamos a poder ver, ¿vale? En la primera imagen vemos el operario que se ha colocado el tapón como lo hace normalmente, ¿vale? Se ve perfectamente y el reporte que sale del software ya le está diciendo pues, que no ha pasado, ¿vale? Que es insuficiente el nivel de atenuación que has conseguido. Con lo cual se vuelve a formar, o mejor dicho, se vuelve a formar al operario en cómo ha de colocarlo, cómo ha de estirar la oreja, etc. Y vemos en la imagen que el tapón apenas se aprecia. Es decir, lo ideal de un tapón es que cuando lo tienes bien colocado y yo te mire de frente, no se pueda ver, el tragus lo esté tapando. Todo lo que sobresalga seguramente es un mal ajuste, ¿vale? Y ya cuando lo vuelva a ajustar mejor, pues ya tenemos un pase, ¿vale? Este equipo lo que mide es los dos oídos por separado y te da un valor de lo que es, de lo que es el nivel de protección, ¿vale? Antes tuve la amable participación y ahora sí que me gustaría que alguien saliera. ¿Alguien usa protección auditiva, tapones? Tenéis que seleccionarlos. ¿Qué tienes? ¿Un tapón no? Pues ven tú, venga, gracias. Mira,
Tú siéntate, sí, siéntate aquí, ¿vale? ¿Has usado tapones alguna ocasión? Sí, habitualmente. ¿Qué sueles usar? Cascos. Cascos. Pues no te voy a dar un casco, te voy a dar un tapón, Mejor. ¿vale? Ok. ¿Has probado alguna vez tapones que tienes que conformar? Sí. Vale. Estos son exactamente iguales que los tapones que comercializamos, ¿vale? Cualquier fabricante, lo único que sí que es cierto que se le ponen estas cánulas, ¿vale? Estas cánulas para que yo pueda introducir en cada una de ellas, lo voy a girar para que lo podáis ver, estos 2 micros, ¿vale? Que son los que van a medir el sonoro interno del oído. ¿Vale? Espera que lo giro. Ok. Te lo pongo aquí. Este es el enchufe. Te voy a dar unas pautas. ¿Vale? Cuando hablamos de este tipo de protector auditivo, de poliuretano o de espuma, me es igual, es muy importante que con las manos limpias, si quieres toma, aquí tengo gel, ¿vale? Comprimamos el tapón, es decir, podemos usar una mano o podemos usar las dos, es indiferente. Pero sí lo que tenemos que conseguir es que este tapón se convierta en un cilindro muy, muy, muy delgadito, ¿vale? ¿Sí? ¿Estás bien? Vale, ok. Pero un momentito, todavía no lo vas a hacer. Tú espera, ¿vale? Qué impaciente. Como te digo ahí, algo tendré que hacer ya. Tú estás como modelo, ¿vale? Pero lo vas a introducir tú, ¿vale? Con lo cual, una vez lo tenemos muy finito, siempre, si vamos a introducir el lado derecho, pasamos la mano por la parte superior, cogemos de la oreja, tiramos hacia arriba y hacia afuera. Y introducimos el tapón dentro y esperamos unos segundos que se va expandiendo. Una vez expandido, ya lo soltamos, ¿ok? Esto es para tirar, ¿vale? Con lo cual, antes de eso, primero voy a colocar los micros. Espera un momento, perdón. No veo la parte negra, ahí. Déjame hacer primero la verificación, ¿vale? Perfecto. Sí, ya lo había hecho, pero por si acaso, para que no haya ningún fallo. Esta es la izquierda. Sí. ¿Tú crees que te será más fácil colocarlo sin esto? Bueno, como quieras, probamos, sí. Yo Bueno, mejor. mira, primero ponlo tú y después luego, sí, por si acaso, ¿vale? Introducir, sí, porque Ponlo si no donde lo tú moverá. quieras, ¿vale? Lo moldeo primero, ¿no? Lo moldeas, ¿No? correcto. Moldéalo. Entonces, siguiendo la pauta que has dado, me cojo así. ¿Vale? Mientras lo está colocando el compañero, voy seleccionando el tapón dentro de toda la lista, ¿vale? Ha seleccionado un tapón moldeable. Este no es, espera. Es este, ¿vale? Este tapón, según los ensayos que se ha realizado, tiene un SNR 36, ¿vale? Ahora, con la prueba que vamos a hacer, vamos a ver qué nivel de atenuación ha conseguido, ¿ok? Vale, siéntate más próximo mirando hacia ahí, ¿vale? Yo ahora voy a colocar esta cánula. Gracias. Vale. Ahora no te mueves, mira hacia... Ahora no te muevas, simplemente mira hacia adelante, ¿vale? Y voy a hacer la prueba.
Te los puedes sacar si quieres. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vale? Tú lo puedes ver aquí, los compañeros lo ven detrás, ¿vale? He dicho que este equipo tiene un SE de 36, ¿vale? Según lo ha colocado el compañero, vemos que lo has colocado bastante bien, es decir, vale. homogéneo en ambos lados. Sin embargo, ¿vale? Nos quedamos en 24. Nos quedamos en 24 porque hay una variabilidad que siempre se tiene que aplicar a todo lo que son los protectores auditivos, ¿vale? Por eso decía que es muy complicado conseguir un nivel de atenuación en los tapones si realmente no tomamos nuestro tiempo en colocar bien el dispositivo, ¿vale? Y esto suele pasar, igual que las mascarillas y los tapones, los vemos en las entradas en muchas empresas, cógete unos tapones y entra. Pues la gente lo coge, tienen cierta rapidez para entrar en el lugar de trabajo, pues se lo colocan sin tomar su tiempo en hacerlo, ¿vale? Con lo cual, ambos oídos los has hecho bien. Generalmente siempre hay un lado que se coloca mejor que otro, ¿vale? En tu caso no es así, ¿vale? El nivel de atenuación, según para el lugar de trabajo, puede ser indicado, pero si han elegido un tapón de 36 decibelios es porque el nivel de sonido que tenéis en el trabajo es muy elevado, ¿vale? Gracias. ¿Vale? Gracias por vuestro tiempo. ¿Vale?